del 1 al 14, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron traspasados, a los sacerdotes, transportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casa, habitad y plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena voluntad para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hasta ahí, hermosas palabras que tienen, como hemos dicho antes, un análisis de contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? En esta carta, Jeremías escribe una carta y escribe a los deportados en Babilonia. Nabucodonosor se había llevado lo mejor del pueblo en el 597 a.C. Esto sucedió, ¿verdad? Podemos mirar a otro pasaje en la Escritura para darnos cuenta del evento histórico de esto. Lo tengo en el proyector para que lo podráis ver, no hace falta que lo busquéis vosotros en la Biblia. En Segunda de Reyes, en 24, del 14 al 16, hay una letra pequeñita ahí, pero así es más grande que la letra de la Biblia de nuestra hermana Biblia. Dice así: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los oficiales y herreros, que no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo transportó a Joaquín a Babilonia, y a la madre del rey, y a las mujeres del rey, a sus eunucos, a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los oficiales y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Hay otros pasajes históricos que nos hablan de esto. Y en este pasaje que hemos leído dice que llevó a todos los ingenieros, quiere decir, a toda persona que tenía ingenio, a toda persona que tenía conocimiento, a todos los intelectuales, a toda la gente, se los llevó a todos a Babilonia, ¿verdad? Hay otros pasajes de la Escritura que nos hablan de esto. Esto ocurrió en el 597 a.C., ¿verdad? Los tiempos son del Señor y Él tiene obra en los tiempos. O sea que se llevó a lo mejor del pueblo. Y quedaron en Jerusalén solamente los pobres. Bueno, Jeremías quedó ahí, y bueno, quedó Sedequías como rey y otras personas. Pero los mejores del pueblo se llevó. Y es posible, bueno, si miramos la Escritura, que entre ellos iban 2 niños, que serían
usados por el Señor. Seguramente serían niños o bebitos. Uno era Daniel y otro era Ezequiel, que se llegaría a ser uno el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. ¿Serían bebés o serían niños? Fueron llevados también. O sea, pero esto correspondía a lo que el Señor había dicho. El Señor les había dicho en repetidas ocasiones: seréis llevados cautivos. Y Jeremías escribe una carta para animarles, para desearles lo mejor, ya que ellos están en la voluntad de Dios. Pero ellos piensan que no está bien esto. O sea, la voluntad de Dios en este caso es esa, pero a ellos les es contraria. Las expectativas que ellos tienen pues son diferentes. Se encuentran en el imperio más grande que había en ese entonces, un imperio rico, codicioso, que poseían lo mejor de las naciones, el imperio de Babilonia. Por eso en el libro de Apocalipsis nos habla también de ese imperio que quedará al final de los tiempos, pero que será derrotado cuando el Señor venga, donde reinará el anticristo, y lo llama Babilonia también. O sea que la Biblia repite las historias para que nos demos cuenta del contexto, ¿verdad? Y había grandeza nacional, riqueza en ese imperio, y durante ese tiempo ellos están abatidos, y están tristes, y están melancólicos, y no están contentos. Y dice que ellos colgaban sus guitarras y sus cosas y no tenían ganas ni de cantar al Señor. No tenían ganas de cantar, estaban desanimados. Y eso podemos verlo en un salmo, y esto se hizo un cántico de ellos, ¿verdad? En el Salmo 137 refleja eso, os lo voy a leer. En el Salmo 137, en el versículo 1 al 6 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y allí llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los himnos de Sión. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra será olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y este salmo habla de esa tristeza que había entre ellos, ¿verdad? O sea, tenían un estado de ánimo decaído, melancólico, depresivo, y les cuesta trabajo, les está costando trabajo aceptar la voluntad de Dios. Y el Señor les dice que su voluntad es buena, muy buena para ellos, pero como lo es contraria, entonces ellos les cuesta trabajo aceptarla. Podríamos pensar que no debería ser así, no deberían estar tristes. ¿Por qué? Porque Dios los había llevado allí, y detrás de todo eso estaba el Señor, y el Señor así lo había permitido. Pero aquí encontramos el salmo que hemos leído, un reflejo de congoja, de añoranza. Bueno, oiga, cuando estuvieron en Sión no aprovecharon lo que tenían, y ahora que están fuera, ¿se acuerdan? Nos damos cuenta la contradicción que hay en ellos. En el momento que estaban allí, pero ahora que están fuera, se acuerdan de Sión, se acuerdan de Jerusalén, se acuerdan del templo. Y aquí podemos encontrar nosotros una tremenda enseñanza para nosotros. No hay nada, no hay absolutamente nada que ocurra por casualidad en la vida del creyente. No hay nada. Eso de en the wrong time and the wrong place en la vida del creyente, no. Lo que nos ocurre tiene un propósito, siempre. Aunque la voluntad de Dios no llene nuestras expectativas, y por eso podemos ponernos tristes. Es la voluntad de Dios, y tú te pones triste. Bueno, ahí está el problema. Y muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios, y a veces pretendemos leer la Biblia, de nada nos sirve, porque si no aceptamos la voluntad de Dios, por nada está que yo lea la palabra de Dios, no va a calar mi corazón, si no acepto la voluntad de Dios en mi vida, en la situación en la cual Él me ha puesto. Tengo que aceptarlo como tal. Y en este cuadro histórico que estamos viendo, analizando, te puedes fijar que la gente, en su añoranza por las cosas de Sión, por Jerusalén, por el templo, por los cánticos, por las celebraciones que ahora no tenían, estando en un país extranjero, estos están tristes. Pero esto no corresponde con
lo que Dios quiere para ellos. Porque en este momento Dios desea para ellos que estén en el destierro, que estén, y esto llega a ser bueno para ellos. Así lo dice el Señor. Les hace pensar, les hace recapacitar. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en el corazón, que no es un corazón entregado. Y nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? Podemos decir que sea tu voluntad, pero quizá lo decimos con un poco de tristeza, porque nos rodea algo que no nos gusta, algo que es contrario, que no quisiéramos tenerlo, pero no porque Dios no desea lo mejor para mí, sino que yo tengo unas expectativas diferentes, pero esas expectativas no llegan. Y si no llegan, es porque es la voluntad de Dios así. Es difícil a veces entenderlo, ¿no? Es difícil a veces aceptarlo. Cada uno de vosotros podéis tener situaciones en vuestras vidas. Bueno, la voluntad de Dios. Y yo puedo decir, pero es que yo esperaba esto. O es que pero es que tú esperabas las expectativas tuyas. Pero no es así lo que Dios dice. El único que pudo decir, y yo estoy completamente seguro que cuando el Señor Jesús dijo al Padre, que sea tu voluntad, cuando dijo que sea tu voluntad, su sentir estaba de acuerdo a lo que había en su corazón, porque él ni se engaña a sí mismo, ni engañó al Padre. Y cuando dijo, de este agua, de este cáliz he de beber, y dijo, que sea tu voluntad, Padre, estaba de acuerdo a lo que había en él, con lo que Dios quería de él. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿es así? ¿A nosotros? ¿Es así? ¿Cuál es nuestro proceder? Cuando llega algo en nuestra vida que no nos gusta, que nos pone nerviosos, que nos pone inquietos, ¿es así? Decimos que sea tu voluntad, pero con un poquito así de, como diríamos, entre dientes. ¿Cuál es nuestra reacción cuando no entendemos la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Tenemos que tener siempre bien claro que su voluntad, la voluntad del Padre, se va a cumplir en el cielo y en la tierra. Nada de lo que nos ocurre pasa desapercibido a Él. Y si viene a nosotros es porque así Él lo desea. Tengo que aceptarlo y tengo que mantenerme en obediencia a Él. Lo contrario sería el camino de la rebeldía. Y eso en el Hijo de Dios no le va a beneficiar, ¿verdad? Su voluntad es soberana, la voluntad de Dios es soberana. Y más con sus hijos, ¿verdad? No solamente es soberana con ellos, sino que va a ser buena al final, aunque no lo entienda yo. En el Salmo 135:6 dice, todo lo que quiso Jehová ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. El hombre no puede hacer eso, pero él sí. En el cielo y en la tierra. Todo lo que quiso, él ha hecho. En los mares y en todos los abismos. Eso es una realidad absoluta del Creador. Yo como criatura no puedo pretender tener esto, ¿verdad? Su voluntad es soberana. Lo más importante para que descansemos y nos movamos en su voluntad es pensar que esto es bueno para nosotros. Pero para ello tenemos que despojarnos de muchas cosas que hay en nuestro corazón. Hay un versículo en la Biblia que nos habla muy bien de esto. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero ¿cuándo compruebo yo que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta? Nos dice en Romanos 12:1. Dice, no os conforméis a este siglo, mas transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para experimentar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros nos despojamos de ese viejo hombre que está en nosotros, continuamente despojándonos de eso que hay en nuestras vidas, y dejamos que la palabra transforme nuestro corazón, entonces nos daremos cuenta que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena. Y eso va a traer beneficio para nuestra vida cristiana, cuando es así. Si no, vamos a estar en regañadientes. Pero el hombre, la mujer nuevo, ¿quién está en regañadientes? El hombre viejo, nuestra vieja naturaleza. Pero cuando tú y yo dejamos que la palabra nos transforme, el viejo hombre queda a un lado con sus pretensiones y la palabra nos renueva, y entonces llegamos a comprobar, no, fíjate, la voluntad de Dios es esta, como decía esta señora Rosa que estuvo con nosotros.
acepté la voluntad de Dios, que era cáncer lo que tenía. Amén. Y estaba contenta, y estaba alegre. Había leído la Biblia, había sido edificada con la palabra de Dios. Y la gente le estaba diciendo, pero ¿cómo? Teniendo esto tú estás contenta. ¿Por qué? Porque la palabra renueva nuestro ser interno, lleno de temores, lleno de tantas cosas que tenemos a diario, nos lo renueva. La palabra nos renueva, la palabra nos transforma, y entonces llegamos a decir, amén, la voluntad de Dios es buena en mi vida. De otra forma no podemos. ¿Por qué? Porque está en el corazón el sentir, ¿verdad? La renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios nos permite que esa voluntad de Dios sea buena. Bueno, aquí vemos en el caso histórico que estamos leyendo, era necesario que Jeremías escribiera esta palabra para ellos, porque es una palabra de consolación. Era necesario escribirles estas palabras. ¿Para qué? Para que no se acongojaran, para que no se entristecieran. Es necesario que tú y yo diariamente leamos la palabra de Dios para no ser acongojados en nuestro ser interno y que nos desanimemos y que nos desalentemos porque no nos podemos mover, porque ya nuestras piernas ya no van, porque ya nuestro corazón no late como tiene que latir, porque mis manos ya no van y yo tengo que tomar la palabra, renovarme para que esto que me está pasando no me desaliente hasta el punto de decir, qué mal estoy. ¿Ya? ¿Nos damos cuenta de esto? Por eso Jeremías escribe una palabra de aliento, y por eso el Señor te escribe a ti y a mí palabras de aliento todos los días, para que cuando tú y yo leamos esas palabras de aliento, ¿qué? Nuestro ser interno se fortalezca y no caigamos en depresión porque caer en depresión es tremendo en estos días, ¿verdad? Pero el cristiano no debe dejar que esto lo estropee mucho en su vida. Amén. Bueno, volviendo al texto histórico que estamos leyendo. El consejo de Jeremías es salido de la boca del Señor. No es que Jeremías se le ocurre, no. El Señor le dice, el Señor ha dicho. ¿Te das cuenta? Versículo 4. El Señor ha dicho, no es que Jeremías se acostó con, ¿verdad? No. Dice, por eso cuando dice Jehová ha dicho, tenemos que poner atención, porque no es Jeremías el que lo dice. Jeremías es el medio, pero es Dios el que habla. Jehová ha dicho, Dios de Israel, a todos los de cautividad que hice transportar a Jerusalén, edificar casas, habitadlas, plantar huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, multiplicaos, y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Tremendo, le está diciendo, no quedéis ahí con las guitarras colgadas en los árboles y ahí con desaliento. El Señor le está diciendo, hagan sus vidas normales, participen, intégrense en esa sociedad, en el cautiverio. ¿Por qué? Porque no vais a estar un ratito, vais a estar 70 años. Yo recuerdo que cuando llegamos a Australia, dice que hasta que no compras casa no te integras en la sociedad australiana. Es verdad, porque nosotros decíamos, nos rentamos y dentro de 2 años nos volvemos. Algo así. Bueno, el Señor le dice, no van a estar un ratito, van a estar 70 años. Oye, 70 años pasas tú y ves a tus nietos y ves a los hijos de tus nietos. ¿Es posible? ¿Es posible? Bueno, depende, si se casan jovencitos, ¿no? Como la comunidad de nuestros paisanos chilenos, ¿no? Que se casan bien prontito. Pueden ver hasta los hijos de los nietos, ¿verdad? El Señor le dice, hagan su vida normal, hagan sus negocios, den sus hijos en casamiento y deben establecerse lo mejor que puedan. Deben de plantar. No han de postergar el matrimonio pensando que pronto estarán en casa, donde deben estar sus familias. Deben de hacer sus negocios, porque detrás de todo esto estoy yo, el Señor les dice. Porque esa es la voluntad de Dios. Disfruten y acepten este tiempo y estas circunstancias y participen en esa ciudad. Bueno, podemos pensar que algunos de los israelitas participaron. Daniel
fue uno de los sápratas. Sáprata es un gobernador. A veces las personas dicen, bueno, un creyente en la política no debe de meterse. No sé. A veces es de bendición. Tiene que andar con mucho cuidado. Pero si no hay una voz en el Parlamento que diga, Dios ha dicho esto, ¿quién lo va a decir? ¿Uno de los Green? ¿O uno de otro partido? No. A veces es bueno. Hermanos que de alguna forma están ahí, defendiendo su fe de alguna forma. Y no dejando que se desmadre todo, como pasará en los últimos tiempos, cuando no haya una voz, no haya el Espíritu que diga, esto está mal. ¿Ya? Así que no es tan mal que alguien participe, un creyente que esté participando en un sistema político, en un país, no cambiando su ideología, sino dejándose dirigir por la palabra de Dios. Puede ser de mucho beneficio. Daniel fue de mucho beneficio, y Daniel era gobernador en Persia. Algo más que un alcalde, algo más que un concejal, gobernador. Versículo 7 es hermoso porque dice, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es la verdad. Si tú vives en una ciudad donde hay tranquilidad y donde hay paz, tú gozas de paz, ¿o no? Pero si tú estás viviendo en un barrio que hay todos problemas, tú vas a sufrir también, ¿o no? Entonces tú tienes que pedir porque haya paz en tu barrio, porque haya paz donde tú vives. ¿Para qué? Para que también tú podrías disfrutar de la paz. Tomás está hablando de la paz. A veces el mundo pide una paz de una forma que a veces no es la paz de la Biblia, pero nosotros podemos pedir paz. Paz de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y es tremendamente poderoso preocuparse por el bienestar del lugar donde ellos están y pedir por esa paz. Y el Señor Jesús nos dice algo también a nosotros. En Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Los creyentes hacemos mejor orando por las autoridades y por los jueces que a veces criticarlos, ¿verdad? Porque digamos que son corruptos, no van a cambiar. Pero si oramos, quizá Dios puede tocar el corazón de ese juez y cambiar. Dios puede hacerlo. En definitiva, el Señor le está diciendo, estáis ahí porque así es mi voluntad, porque así lo decreté. Y lo que hace realmente maravilloso es lo que dice el Señor en el versículo 10. Dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré, y fíjate, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver. El Señor va a ser el que va a despertar, no es la persona. El Señor va a despertar a la realidad de Dios. Y aquí tenemos una tremenda promesa, y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto tiene un contexto histórico en el pueblo de Israel, pero esto vamos a mirar al final del mensaje, que también tiene un contexto histórico para ti y para mí. El Señor, los pensamientos que tiene son buenos, buenísimos acerca de nosotros. En este caso, acerca del pueblo. Mis pensamientos son buenos para vosotros. Y nosotros podemos decir, hemos vivido esa experiencia y podemos decir, el pensamiento del Señor en esa época fue bueno, porque el Señor cumplió lo que dijo. En el versículo 12 y 14 dice, me invocaréis, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor va a despertar esto en sus hijos. Y efectivamente, los despertó. ¿Os acordáis que Daniel era jovencito cuando es llevado? Pero Daniel ya ha crecido y ya han pasado unos años. Y Daniel toma la calculadora, ¿no? Puede decir, y dice, lo que dijo el profeta Jeremías fue hace 69 años. Y él empezó a leer lo que Jeremías dijo. Solo podéis ver
en Daniel capítulo 9, yo lo he puesto ahí, para que no busquéis. Daniel, después de que ha pasado el tiempo, dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel, ha pasado ya mucho tiempo, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y Daniel se pone contento y dice, y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego en ayuno y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora Dios Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En su oración vemos un despertar en este hombre. Y no pasó ni un año cuando Zorobabel, con el primer regreso de los judíos a Babilonia con Zorobabel, ahí empieza. Daniel descubre eso y no pasa ni un año, justamente a los 70 años, Dios despierta a la gente para cumplir sus promesas. ¿Te das cuenta? Dios despierta. Dios despertó el corazón de Daniel para orar así. Dios despierta a la gente para que vuelva. Y efectivamente, Zorobabel volvió el primer regreso de los judíos a su tierra. Después de él vino Esdras. Volvieron los levitas y todos aquellos que enseñaban la ley, volvieron. A los 10 años volvieron. Y a los 20 años, menos de los 20 años, mucho menos, a los 4 o 5 años, volvió Nehemías para reedificar las murallas. O sea que lo que prometió Dios, lo cumplió. Despertaré el espíritu de ellos. Y volvieron. Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y el pueblo volvió. Como así Jehová lo prometió. Y de una manera más completa, todavía en el segundo advenimiento, cuando el Señor venga, tendrá promesas que ha dicho que todavía no se han cumplido con Israel. Y están ahí. Eso lo leéis en casa, en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 12. O sea, lo que Dios dice, lo cumple. Él despierta el corazón.